Mi hermana gemela quiere que me embarace de su esposo y él me molesta, me amenaza y dice que seré la madre de su hijo quiera o no. Miren, nunca pensé que terminaría contando esta historia en internet, pero aquí estoy. Necesito que alguien me diga si estoy loca o si tengo razón en todo este desastre. Mi nombre es Celeste, tengo 30 años y tengo una hermana gemela idéntica. La voy a llamar Valeria para esta historia, y cuando digo idéntica es literal. Somos tan parecidas que hasta nuestro papá a veces nos confundía cuando éramos chicas. Pero más allá del físico, siempre fuimos muy diferentes en personalidad y en lo que queríamos de la vida. Nuestra mamá murió cuando nacimos, fue durante el parto, y eso marcó mucho nuestra infancia aunque nunca la conocimos. Nuestro papá nos crió solo y honestamente hizo un trabajo increíble considerando todo. Pero esa ausencia de mamá siempre estuvo ahí, como una sombra. Valeria desde que tengo memoria siempre quiso ser madre. Siempre. Cuando teníamos como 7 u 8 años ella ya estaba planeando su boda imaginaria, pensando en nombres para sus futuros hijos, dibujando cómo sería el cuarto del bebé. Yo en cambio estaba más interesada en leer libros, jugar afuera, simplemente ser niña sin pensar tanto en el futuro. Nunca me llamó la atención eso de tener hijos, y creo que tiene que ver con cómo llegamos al mundo. Cada quien con lo suyo. Crecimos y seguimos caminos distintos, aunque siempre nos mantuvimos cercanas porque al final del día somos gemelas. Tenemos esa conexión especial que solo las hermanas entienden. Después de la preparatoria ambas fuimos a la universidad. Yo estudié algo relacionado con comunicaciones y ella conoció a su novio ahí, se llama Roberto pero todos le dicen Beto. Desde que se graduaron ella nunca trabajó, se convirtió en novia de tiempo completo y luego en esposa de tiempo completo cuando se casaron hace como 8 años. Yo por mi parte me convertí en aeromoza, me encanta viajar y conocer lugares nuevos. Además estoy tratando de escribir un libro y con suerte publicarlo algún día. Mi novio Miguel y yo llevamos 3 años juntos y las cosas van bastante bien. Él me apoya en todo y es súper tranquilo, no es dramático ni nada de eso. Regresando a Valeria, yo sabía que ella había estado intentando quedar embarazada desde hace años y que no lo estaba logrando. De hecho tuvo un aborto espontáneo hace tiempo y desde entonces no ha podido volver a embarazarse, a pesar de haber gastado miles y miles de dólares en tratamientos de fertilización in vitro y en todo lo que se puedan imaginar. Han pasado como 5 años de intentos fallidos y eso obviamente la tiene destrozada emocionalmente. Hace poco empezaron a hablar de otras opciones porque ya no sabían qué más hacer, y ahí es donde empieza todo este lío en el que me vi metida sin siquiera pedirlo. Hace como 3 semanas Valeria vino a mi casa. Estábamos pasando el rato como siempre, viendo Modern Family en el sillón, comiendo palomitas, riéndonos de las tonterías de la serie. Todo normal hasta que de repente ella puso pausa y me dijo que tenía que preguntarme algo serio, que necesitaba hacerlo antes de perder el valor. Me asusté un poco porque su tono era muy intenso y pensé que algo malo había pasado. Entonces me soltó la pregunta así sin más. Me preguntó si podía hacer su vientre de alquiler. Me quedé congelada por un segundo porque no me esperaba para nada esa pregunta. Le dije que a qué se refería exactamente, aunque obviamente sabía que era un vientre de alquiler. Ella me repitió lo mismo, que necesitaba que yo fuera su vientre de alquiler, que cargara a su bebé. Yo le recordé que ella sabía perfectamente que yo nunca he querido tener hijos. Que eso nunca ha sido algo que me interese y que honestamente la idea de estar embarazada no me atrae para nada. Le dije que con todo gusto le podía donar mis óvulos, los que necesitara, todo si quería, pero que cargar un bebé dentro de mí durante 9 meses era algo que simplemente no podía hacer. Y ahí fue cuando todo se puso feo. Su cara se puso completamente roja en segundos y empezó a gritarme. Me decía que era obvio lo celosa y envidiosa que era, que esto era una tarea pequeña y sencilla, que cómo era posible que no quisiera ayudarla con algo tan simple. Yo me quedé ahí sentada sin poder creer lo que estaba escuchando, porque mi hermana nunca me había hablado así. Además ella siempre ha dicho que quiere tener más de 4 hijos, entonces yo pensaba, bueno si le digo que si una vez va a esperar que lo haga 4 o 5 veces más, y eso simplemente no puedo hacerlo. No quise decirle eso en el momento porque ya estaba súper alterada, pero era algo que me estaba dando vueltas en la cabeza. Ella siguió gritando y luego me dijo algo que me dolió muchísimo. Me dijo que si no podía hacer esto por ella entonces cómo me atrevía a llamarme su hermana. Que las hermanas de verdad se ayudan, que yo era una egoísta. Y antes de que pudiera responderle algo agarró un portarretratos que tengo en la repisa de la sala, una foto de nosotras dos cuando éramos chiquitas, y lo estrelló contra el piso rompiéndolo en 1000 pedazos. Después salió de mi casa azotando la puerta. Desde ese día todo ha sido un caos.
Desde entonces ella solo me ha mandado mensajes con fotos de sus diarios de cuando éramos niñas, fotos de tableros de sueños donde tenía pegadas imágenes de bebés y familias. Me dice que yo soy la razón por la que no puede formar su familia, que piense en el panorama completo, que esto es más grande que yo. Miguel, mi novio, se niega a darme consejos sobre esto. Dice que es algo entre mi hermana y yo, y que no se siente cómodo tratando de influenciarme en ninguna dirección porque es un tema muy delicado. Lo cual entiendo, pero al mismo tiempo me deja sintiéndome sola en esta decisión. Y honestamente esta es la vez que más tiempo he pasado sin hablar con mi hermana en toda mi vida. Nunca habíamos estado tanto tiempo sin comunicarnos y eso me está matando por dentro. Me siento horrible, estoy al borde de ceder y decirle que sí solo para que volvamos a estar bien. Pero al mismo tiempo algo dentro de mí me dice que esto no está bien, que no debería sentirme presionada a hacer algo así. Ahora mismo estoy escribiendo esto porque necesitaba desahogarme y saber si realmente soy yo la mala de la historia o si tengo razón en sentirme así. Déjenme agregar algo importante que creo que necesitan saber para entender mejor la situación completa. Nuestra mamá no murió por causas naturales durante el parto, fue un error médico. Algo que los doctores hicieron mal y que le costó la vida. Mi papá demandó al hospital y ganó, así que mi hermana y yo tenemos fondos de fideicomiso bastante grandes de ese dinero. Entonces el tema económico no es un problema para ninguna de las dos. Además el esposo de Valeria también tiene buen dinero, así que lo de no trabajar por 9 meses o pagar por el proceso de extracción de óvulos no es algo que me preocupe financieramente. El problema real es más la terquedad de ella de que el bebé tenga nuestro ADN y que una de nosotras lo esté cargando. Otra cosa importante es explicar por qué si somos gemelas idénticas yo sí podría tener un bebé y ella no. Resulta que hace unos años tuvimos un accidente de carro bastante feo. Ella iba en el asiento de adelante con mi papá y ellos recibieron el peor impacto del choque. Por eso ella perdió la capacidad de cargar un bebé en su cuerpo y también ha tenido complicaciones extremas con la extracción de óvulos. No sé exactamente todos los detalles médicos porque es difícil lograr que ella hable de opciones que no sean viables, pero básicamente su cuerpo ya no puede hacer esto y eso es devastador para ella. Lo entiendo completamente y me parte el corazón. Después de leer muchos comentarios de gente en internet me di cuenta de algo importante. Resulta que los doctores de todas formas no me permitirían ser vientre de alquiler porque nunca he tenido un hijo. No sabía eso y me pareció información súper valiosa. Tenemos una cena familiar este jueves que viene porque siempre vemos el fútbol americano con mi papá y nuestras parejas. Estoy segura de que este tema va a salir si es que ella decide ir. Espero poder traerle esto a colación y que tal vez eso ayude a que entienda que ni siquiera es una opción real desde el punto de vista médico. A ver cómo reacciona cuando sepa eso, porque honestamente siento que está tan desesperada que no ha investigado bien todas las reglas y restricciones que existen para este tipo de cosas. Y bueno, eso es todo por ahora. Les voy a contar qué pasa después de esa cena familiar porque algo me dice que no va a ser una noche tranquila. Actualización. Bueno gente, prometí actualizarlos después de la cena del jueves pero las cosas se movieron más rápido de lo que esperaba. Mi papá me llamó ayer mientras estaba en mi casa y me dijo que fuera a cenar esa noche para que pudiéramos hablar. Ni siquiera le pregunté de qué porque obviamente sabía que había hablado con Valeria, así que me preparé mentalmente para lo que venía. Pero antes de ir hablé con Miguel sobre qué pasaría si yo decidiera seguir adelante con esto del vientre de alquiler. Necesitaba saber dónde estaba parado él. Me dijo que me amaba y que me apoyaría en todo lo que yo decidiera, pero que no podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo mi hermana me hacía sentir como basura. Dijo que si yo hacía esto bajo coerción él no podría apoyarme en esa decisión, y honestamente lo entiendo perfectamente. Tiene todo el derecho de poner ese límite. Cuando llegamos a la casa de mi papá Valeria y Roberto ya estaban ahí. Les hablé a los dos cuando entramos pero solo mi hermana me respondió. Roberto me dio una mirada asquerosa y solo saludó a Miguel, ni siquiera me volteó a ver. Mi papá nos sentó a todos en la mesa y había un silencio tan incómodo que podías cortarlo con un cuchillo. Mi papá dijo algo como que alguien tenía que hablar y que necesitábamos resolver esto antes del partido de mañana, porque él adora el fútbol americano y no quería que esto arruinara su experiencia. Yo empecé la conversación diciéndole a Valeria que había investigado un poco y que además de mis preocupaciones iniciales ahora tenía algunas más. Le pregunté qué exactamente significaría para ella que yo fuera su vientre de alquiler. Ella simplemente me preguntó si estaba aceptando hacerlo. Le dije que no pero que necesitaba más detalles para entender mejor, y ahí se puso a llorar. Entonces le pregunté si sabía que un doctor me negaría ser vientre de alquiler dado que nunca he llevado un embarazo a término exitosamente. Ella dijo que sí sabía eso y luego soltó algo que me dejó helada.
Me explicó que me mandaría con Roberto a un centro especializado donde fingiríamos ser pareja, y una vez que yo quedara embarazada exitosamente pediría un traslado de ese proveedor médico al ginecólogo de ella para continuar el cuidado del embarazo. O sea, básicamente quería que yo mintiera a los doctores y que fingiera estar en una relación con su esposo. Mi papá intervino en ese momento. Le dijo a Valeria que pedirme que hiciera algo que un doctor no aprobaría era una manera terrible de intentar comenzar la maternidad. Se notaba que él no estaba de acuerdo con nada de esto, pero tampoco quería tomar lados abiertamente. Le preguntó a Valeria por qué estaba tan incómoda con la idea de buscar un vientre de alquiler profesional, y ahí fue cuando Roberto metió su cuchara y dijo algo que cambió todo el ambiente. Le dijo a mi papá que no tratara de humillar a su esposa con preguntas estúpidas, y que mejor hablara conmigo por ser una hija egoísta y una perra que no podía ayudar a su hermana. En cuanto dijo eso, todo se fue al carajo. Miguel se levantó de la silla y empezó a gritarle por llamarme perra. Mi papá le dijo que no podía faltarle el respeto a sus hijas en su casa. Todo explotó en cuestión de segundos. Valeria estaba llorando pidiéndome que por favor le hiciera ese favor, prácticamente rogando. Yo le dije que si pudiera cambiar lugares con ella lo haría, pero que tenía miedo y simplemente no quería morir. Creo que fue la primera vez que dije eso en voz alta en toda mi vida. Después de eso ya no pudimos resolver nada más. Mi papá le pidió a Roberto que se fuera porque no podía controlarse y se negaba a disculparse. Cuando estaba saliendo Valeria le dijo que lo esperaba en el carro y me pidió que saliera a hablar con ella al porche, solo nosotras dos. Salí con ella y me pidió disculpas por lo que su esposo me había dicho. Dijo que ambos estaban al límite y que todo había sido muy estresante. Le dije que ella no debería disculparse por él, y que encontraríamos una solución de alguna manera. Ella me pidió que reconsiderara todo y seguía repitiendo que yo no entendía, que no lo captaba. Cuando la presioné para que me explicara más me confesó algo horrible. Me dijo que sus suegros habían hecho una broma cruel en una de sus cenas recientes. Le dijeron que ella era una asesina, refiriéndose al bebé que perdió en el aborto. Ella le preguntó a Roberto por qué no la defendió cuando hicieron esa broma y él le respondió que porque era verdad. Aparentemente él hizo comentarios raros sobre que ella no podía compensar lo que había hecho, y sobre cómo él estaba tan emocionado de ver cómo se vería su hijo. Que nunca podría ver pedazos de ambos en un niño. Entonces ella tuvo la idea de que yo cargara al bebé y él estuvo súper de acuerdo. Pero la manera en que lo contaba sonaba como si él hubiera plantado la semilla en su cabeza y ella creyera que fue idea suya. Me dijo que no lo había visto tan emocionado desde lo del bebé perdido, y que solo necesitaba mi ayuda para que todo volviera a la normalidad. Traté de explicarle que nada volvería a ser normal nunca y que lo que estaba tratando de hacer era incorrecto. Pero Roberto empezó a tocar el claxon del carro apurándola y ella dijo que me llamaría después. Siento que voy a perder a mi hermana, pero ahora ya ni siquiera estoy dispuesta a donarle mis óvulos para que tenga un bebé con él. Investigué el proceso de donación de óvulos y wow, para nada es lo que esperaba. Es súper invasivo y complicado. Quiero que se divorcie de él. Nunca voy a ayudarla a procrear con ese hombre. Genuinamente creo que sería su vientre de alquiler para que fuera mamá soltera antes de permitir que el hijo de ese tipo esté dentro de mí, o tomar mis óvulos para crear un hijo con él. No tenía idea de que su familia estaba presionándola tanto con culpa. He estado saltando cada vez que suena mi teléfono porque sé que ella va a llamar pronto, y voy a tener que decirle todo esto. Estoy aterrada de perder a mi hermana, pero no puedo y no voy a hacer esto. Probablemente no voy a actualizar más, pero gracias por toda la ayuda. Creo que voy a crear mi propia cuenta de Reddit porque honestamente me estoy obsesionando con este sitio. Actualización. Sé que dije que no iba a actualizar más, pero han pasado tantas cosas que no puedo explicar el alivio raro que siento escribiendo toda esta locura aquí. Mi amiga me dijo que podía quedarme con esta cuenta de Reddit, lo cual me quita mucho estrés porque honestamente no hubiera creado una yo sola. Tuve que ver un video en YouTube sobre cómo usar este sitio correctamente y qué significan algunas cosas, porque la gente seguía comentando que estaba haciendo granja de karma. Como sea, eso no importa. Vamos a la actualización. Muchos de ustedes sugirieron que tuviera más cuidado cerca de Roberto por miedo a que se volviera violento. No escuché ese consejo y ahora me estoy pateando a mí misma por no hacerlo. Pensé que conocía a mi familia lo suficientemente bien y que esto era solo un bache en el camino. Qué ingenua fui. Mi hermana me devolvió la llamada a la mañana siguiente del día que él me llamó perra. Desafortunadamente no contesté porque estaba en la ducha. Cuando le regresé la llamada no me respondió. Fue un día normal hasta que llegamos a la casa de mi papá esa noche para ver el partido. Acababa de empezar cuando Valeria entró. Le pidió a mi papá que saliera a hablar con su esposo.
Mi papá dijo que no porque el partido estaba comenzando, y que Roberto podía esperar hasta el comercial o podía entrar y disculparse como hombre frente a todos los que presenciaron cómo me faltó el respeto. Ella respiró profundo y le dijo que no estaba siendo completamente justo. Trató de traer a colación una situación previa para comparar y eso enfureció a mi papá. Le dijo que no la crió para hacerse pequeña y débil por un hombre. Le dijo que lo que sea que él hizo que la hizo pensar que así es como se tiene una relación saludable, lo sentía por haberle fallado como padre. Los ojos de ella se empezaron a llenar de lágrimas y salió sin decir otra palabra. Cuando fui a mi carro después de que terminó el partido tenía 2 llantas ponchadas y la ventana del pasajero delantera rota. Mi papá puso 2 refacciones en el carro, usó su camioneta para remolcar mi auto hasta su garaje y me dijo que tomara su otro vehículo. Que él arreglaría el carro y que podía ir por él cuando tuviera tiempo, pero que no me preocupara. Me preguntó si quería quedarme a dormir esa noche pero decliné. Llamé a mi hermana pero no contestó, así que le mandé un mensaje largo. Por mantener algo de privacidad solo les diré que una parte decía que no podía creer que habíamos llegado a este punto, y que amar a un hombre nunca debería requerir destruir a tu familia en el proceso. Ella respondió diciendo que ese era el problema, que su familia ya estaba destruida y que yo no estaba dispuesta a ayudarla a reconstruirla. Intenté llamarla de nuevo después de eso pero nada. En el camino a casa noté un carro siguiéndome. Cuando pude verlo mejor me di cuenta de que era el carro de la suegra de mi hermana. Lo supe porque tiene una calcomanía muy distintiva que literalmente nunca he visto en ningún otro lado. Entré en pánico y llamé a Miguel pidiéndole que me encontrara en mi casa. Cuando llegué a la entrada el carro se estacionó detrás de mí. Afortunadamente Miguel estaba doblando en la esquina justo en ese momento. Para cuando Roberto salió del carro de su mamá y trató de caminar hacia mí, Miguel ya estaba corriendo fuera de su auto gritándole. Roberto inmediatamente empezó a gritar que solo quería disculparse, que solo quería disculparse. Él y Miguel tuvieron una pequeña pelea antes de que se metiera al carro de su mamá y saliera a toda velocidad. Golpeó el carro de Miguel en el proceso pero no pareció intencional, y su carro todavía funciona. Después de esto obviamente ya no me sentía cómoda en mi casa. Empaqué una maleta y me fui a la casa de Miguel, y realmente no he regresado desde entonces. Mi papá instaló una cámara y una luz de inundación en la puerta trasera y en la entrada, pero honestamente no estoy segura de querer volver aunque sé que tendré que hacerlo en algún momento. Sí me comuniqué con mi hermana pero ella no contestó ni respondió para nada esa noche ni el día siguiente. Después de eso empecé a notar que un día me seguía un carro rojo y al siguiente uno negro. Sé que pueden decir que estaba asustada y solo pensaba que la gente me estaba siguiendo, pero los notaba. Empezaba a manejar hacia la estación de policía siguiendo las instrucciones de mi papá, y justo cuando la estación estaba a la vista se daban la vuelta. El domingo fui a un brunch con unas amigas para celebrar la próxima boda de una y discutir detalles de la despedida de soltera. El mesero vino hacia mí y me dijo que mi esposo estaba en el frente y que era una emergencia. Pensando que era Miguel y que el mesero simplemente se equivocó, fui al frente solo para encontrarme con Roberto. Me acerqué a él tratando de no hacer una escena, hablando bajo y pidiéndole que se fuera o llamaría a mi papá. Me dijo que todo había ido demasiado lejos y que solo quería disculparse. Estábamos como en la entrada y era incómodo con gente entrando y diciendo permiso, así que sugerí que saliéramos para quitarnos del camino. Cuando salimos él se disculpó por llamarme perra y dijo que no se sentía así. Me dijo que yo no entendía lo difícil que era para él, y ahí lo corté. Le dije que tan difícil fuera para él no me importaba, porque su comportamiento se estaba volviendo demasiado caótico y abusivo, no solo para mi hermana sino para todos los demás. Me dijo que entendía cómo podía sentir eso pero me pidió que reconsiderara otra vez. Extendió su mano hacia mi estómago y yo instantáneamente di un paso atrás. Le dije que necesitaba irse, que podíamos establecer un tiempo para hablar con mi papá. Le dije que el hecho de que me estuviera acosando era un problema y que podíamos hablar después, o llamaría a la policía. Agarró un puñado de mi cabello mientras estaba caminando de regreso al restaurante. Dijo: no te atrevas a alejarte de mí. Honestamente no recuerdo mucho después de eso. Todo pasó muy rápido y algunos transeúntes se involucraron. Él terminó huyendo antes de que la policía pudiera llegar. Se presentó un reporte. Hace 2 días intentó llegar a mi terminal en el aeropuerto diciéndoles que era mi esposo y que había una emergencia. La misma basura que jaló en el restaurante. Fue arrestado después de negarse a irse. Por supuesto fue liberado bajo fianza y desde entonces me ha estado mandando los mensajes más viles que se puedan imaginar. Mi hermana sí se fue después del show que hizo en mi trabajo. Actualmente está quedándose con nuestro papá pero ha estado pidiéndome que retire los cargos.
Hace excusas por él y ha sido muy insistente en que él no me golpeó en el restaurante, a pesar de que literal mi cuero cabelludo estaba sangrando por lo fuerte que jaló mi cabello. Y los pequeños rasguños que tengo en el cuello y brazos de cuando él continuó escalando agresivamente mientras extraños trataban de ayudar. Algunos de los mensajes de texto son él diciéndome las cosas viles que me va a hacer. Cómo me va a embarazar y voy a estar atada a él por el resto de mi vida. Como él sabe que yo soy la mujer que le va a traer un hijo, y si no se lo pongo fácil ambos vamos a morir antes de que él se rinda. Cosas realmente preocupantes. Bloqueé su número así que todos estos mensajes vienen de aplicaciones de números aleatorios. Le dije a la policía y me dijeron que no hay manera de probar que es realmente él, así que hasta que actúe sobre ello no pueden hacer nada. Estoy literalmente asustada todo el tiempo. Miguel me lleva al trabajo y además de las precauciones regulares tomo más, y apenas puedo dormir ahora. Le mando a mi hermana una captura de pantalla cada vez que su esposo me manda mensaje y ella ha dejado de interactuar. Mi papá me ha pedido que deje de hacer esto porque la está derrumbando, pero le dije que no puedo creer que ella lo defendiera durante parte de esto y necesita ver el acoso que su esposo está cometiendo. Me siento derrotada. Ni siquiera sé si mi hermana y yo podemos volver de esto. Siento que básicamente he tomado control de la vida de mi novio. Me siento terrible sobre eso. Él no ha dicho nada pero sus visitas regulares al gimnasio se cortan a veces y tiene que recogerme o llevarme cuando tengo que trabajar o ir a cualquier otro lado, porque tengo miedo. Estar fuera por un día debido a los vuelos, sé que le permite hacer más de su rutina. Pero ahora básicamente estamos forzados a vivir juntos, lo cual disfruto, pero no estoy segura de que él lo haga. Nos metimos en una discusión el otro día sobre la temperatura del aire acondicionado. Siento que mi vida se está desmoronando lentamente en locura y no puedo respirar. Actualización. Esto ha sido absolutamente insano. Carol Burnett tiene un lugar en mi corazón para siempre. Voy a acortar esto lo más que pueda. Si tienen preguntas responderé algunas cuando o si puedo. Miguel se dio cuenta de que estaba buscando apartamentos. Yo absolutamente iba a rentar un apartamento temporalmente como una idiota. Me preguntó por qué y le dije que sentía que él quería su espacio de vuelta para él solo, y él me propuso matrimonio. Literal estoy comprometida. Ahora me siento mucho mejor sobre tomar control de su apartamento. Publiqué en el Reddit de consejos explicando que mi cuñado estaba escalando. Me abordó en un supermercado. Desafortunadamente no me fue bien defendiéndome ahí. No fue mi mejor momento. Se metió a mi casa, hizo daño en mi recámara y rompió algunas cosas en mi cocina que sabe que amo, como mis tazas y mi máquina de espresso. No, yo no estaba ahí, y si se instalaron cámaras después. Tomé un permiso de ausencia del trabajo. Básicamente me quedé encerrada en el apartamento de mi prometido, santo cielo. Mi hermana había estado ignorando mis mensajes y sin interactuar conmigo hasta que recibí una llamada aleatoria. Cuando contesté ella estaba sollozando al teléfono. Le pregunté qué estaba mal pensando que algo le había pasado a nuestro papá. Me explicó que había estado siguiendo a su esposo y que sabía que él me estaba siguiendo a mí. Dijo que me lo estaba diciendo porque fue a la policía y le explicaron que estaban enviando a alguien a hablar conmigo. Nos quedamos en el teléfono por 5 horas. Me explicó que después del incidente de jalarme el cabello su foco se encendió y entró en modo detective privado. Explicó que llegó al punto donde estaba preocupada por mi seguridad, y por eso tomó la decisión de ir a la policía. Se disculpó por ponerme tanta presión. Dijo que aunque le gustaría culpar todo a su esposo, una pequeña parte de ella estaba realmente sorprendida de que yo dijera que no. Explicó que el aspecto del ADN no le importaba a ella, era Roberto quien insistía en eso. Ella solo quería que su familia estuviera completa. Va a quedarse en mi casa conmigo, solo temporalmente hasta que el divorcio sea final y el polvo se asiente. Estoy segura de que él no va a hacer el divorcio fácil, pero tienen un acuerdo prenupcial así que no debería ser muy difícil. Bueno, eso es lo que sé yo, no estoy casada todavía. Me enteré después de que mi padre se le escapó y compartió que mi hermana en realidad tenía pruebas de que su esposo robó en mi casa. Ella aparentemente guardó la información porque necesitaba decidir qué era lo correcto. Él dijo que cuando ella le contó eso le dijo que no tenía opción y la hizo ir inmediatamente. Ella aparentemente no puso mucha resistencia. Mi papá dijo que siente que ella solo necesitaba que alguien realmente se lo dijera para que lo captara, pero no estoy 100% segura de cómo me siento sobre esto. Estoy feliz de que tomó la decisión correcta al final. La policía vino al apartamento de mi prometido al día siguiente. Tomaron mi declaración y me explicaron que querían simplemente tener un agente patrullándome por un día en un carro sin marcar. Y si él me seguía sería arrestado.
No me informaron de qué carro me estaría siguiendo, pero dijeron que estaría pasando inmediatamente, así que si sentía que me estaban siguiendo básicamente no entrara en pánico. Fue literalmente atrapado dentro de 2 horas de que salí del apartamento de mi prometido. Fuimos a una cita y literal cuando nos estacionamos en la tercera ubicación él fue detenido y arrestado. Tomé más margaritas de las que debería esa noche en el restaurante. El detective me dijo que recibiría una llamada de la oficina del fiscal del distrito, que asumo será mañana. Honestamente, basándome en cómo ha ido todo esto dudo que lo hagan responsable de mucho. Pero estoy esperando que con ellos teniendo su teléfono haya prueba física de que él me estaba mandando los mensajes, lo cual se sumará a su castigo. Aprecio a todos los que me dijeron que comprara un arma. Estoy en realidad aterrada de las armas. Un chico de mi preparatoria estaba jugando con una pistola y se mató a sí mismo por error. No fue en la escuela ni nada loco así. Fue en su casa, pero cuando nos enteramos reforzó mi miedo a las armas. No hay armas para mí. Pero sí compré gas pimienta de oso y un cuchillo. Tengo mi primer vuelo de regreso al trabajo esta semana y estoy tan emocionada de volver a mi programa regularmente programado. Los partidos de fútbol de hoy fueron increíbles, y pude verlos con mi hermana, mi papá y mi prometido. Espero no tener otra razón para actualizar esto nunca. Gracias a todos ustedes.